La sangre y el café espresso derramado huelen sorprendentemente parecido cuando caen sobre el mármol italiano. Fiona conocía ese detalle a la perfección. Lo conocía en carne propia. Había pasado 3 años sobreviviendo en los barrios más duros y húmedos de Mumbai, aprendiendo idiomas que la mayoría de la gente de su ciudad ni siquiera podría ubicar en un mapa. Ahora servía café a hombres que dejaban propinas de $100 junto con amenazas veladas. Y cuando un temido jefe de la mafia decidió usar una lengua extranjera para humillarla, para arrancarle la dignidad delante de todos, ese hombre no tenía idea de que estaba hablando el idioma de Fiona. La alta cocina no es más que un teatro del absurdo para gente que tiene demasiado dinero y muy poca conciencia. Aurelia's era ese tipo de restaurante que ni siquiera imprime los precios en el menú. La iluminación permanecía siempre tenue, con un tono dorado y sepia que hacía ver más jóvenes a las mujeres y menos peligrosos a los hombres. El aire olía a trufa blanca, a cuero envejecido, y al sudor silencioso y desesperado de un personal empujado al límite absoluto de la resistencia humana. Fiona se acomodó la corbata negra frente al reflejo de la máquina de espresso. Sus pies latían al ritmo de su corazón. 12 horas dentro de un doble turno. El dolor en la planta de sus pies ya había dejado de ser una simple molestia. Ahora era una punzada aguda y constante. Pero a ella no le importaba. El dolor la mantenía con los pies en la tierra. Significaba que seguía de pie. Significaba que seguía viva. Mesa 4 necesita que la limpien, y en la mesa 7 están pidiendo al sommelier, siseó Simon, pasando corriendo junto a ella con una bandeja de Wagyu a medio comer. Simon era el gerente de piso, un hombre cuya existencia entera se resumía en un estado permanente de pánico controlado. Y ponte lista, Ayes. El grupo de Gallagher acaba de llegar al ballet. El estómago de Fiona dio un vuelco silencioso e involuntario. Arthur Gallagher. No era el típico mafioso de caricatura. No usaba trajes a rayas ni mordía puros, y jamás le gritaba a sus subordinados. En la era moderna, el crimen organizado vestía trajes azul marino hechos a medida en Savile Row, manejaba carteras de fondos de inversión y hablaba con el tono pausado y medido de una junta directiva corporativa. Gallagher era dueño de rutas de embarque. Era dueño de bienes raíces. Era dueño, según los rumores que circulaban en el cuarto de descanso, de por lo menos 3 concejales de la ciudad y de un juez. Cuando Arthur Gallagher entraba a un lugar, el ambiente entero cambiaba. No era un silencio repentino. Era como si la presión del aire se transformara. Fiona tomó su bandeja de servicio y cruzó las puertas batientes de la cocina justo a tiempo para ver la entrada principal abrirse. Gallagher entró. Era un hombre alto, de poco más de 40 años, con canas empezando a asomar en las sienes, y ojos del color de la pizarra mojada. No miró a su alrededor para ver quién lo observaba. No necesitaba hacerlo. Sabía que todos lo estaban mirando. Detrás de él, como su propia sombra, caminaban 3 hombres. 2 de ellos, Wyatt y Cole, tenían cuerpos como muros de ladrillo envueltos en lana fina, y sus ojos recorrían el salón con la precisión mecánica de una cámara de seguridad. El tercero era Gideon, un hombre más delgado y mayor, de rostro marcado, que trabajaba como el arreglador de confianza de Gallagher y su enlace internacional. Simon prácticamente hizo una reverencia mientras los guiaba hacia el reservado de la esquina. El reservado del poder. Ofrecía una vista completa del salón y una pared sólida a sus espaldas. Fiona. Simon apareció junto a ella de la nada, clavando los dedos en su antebrazo. Tú te encargas de la mesa de Gallagher. Yo estoy cubriendo el patio, respondió ella con voz plana, sin apartar la mirada del suelo. Ya no. Jenny está temblando tanto que acaba de tirar un vaso de agua en la estación de servicio. Necesito a alguien que no parezca que está a punto de orinarse encima. B. Protocolo estándar. Hablar solo cuando te hablen. No mirarlos directamente a los ojos a menos que ellos te dirijan la palabra. Fiona se soltó del brazo de Simon de un tirón. Ella no sentía miedo, no como Jenny. El miedo era un lujo reservado para la gente que todavía tenía algo que perder. Fiona había perdido todo lo que valía la pena conservar 5 años atrás, en una ciudad a 13.000 kilómetros de distancia. Tomó un paño de lino limpio y una jarra de agua plateada, cubierta de gotas de condensación, y caminó hacia el reservado de la esquina.
Su postura era perfecta. Su rostro, una máscara de profesionalismo agradable y vacío. Mientras se acercaba, el murmullo bajo de la conversación llegó hasta sus oídos. Gallagher estaba recostado contra el cuero del asiento, con una elegancia casual en su postura que contradecía por completo la naturaleza brutal de su reputación. Miraba a Gideon. Fiona llegó hasta la mesa. Buenas noches, caballeros. Bienvenidos a Aurelias. Les traigo agua con gas o sin gas para empezar. Gallagher ni siquiera la miró. Solo levantó dos dedos. Sin gas. Fiona se movió con suavidad, sirviendo el agua en su copa de cristal sin hacer un solo ruido, el hielo tintineando apenas. Se acercó a Gideon, y luego a los dos hombres corpulentos. Ellos ignoraron por completo su presencia, tratándola con esa invisibilidad absoluta que se le concede a la clase trabajadora en lugares como ese. Ella era un mueble más que, por casualidad, servía agua. Los funcionarios de aduana en Mumbai están reteniendo los contenedores, decía Gideon, con voz grave y áspera. Quieren un porcentaje más alto. El nuevo jefe de la autoridad portuaria está tratando de hacerse un nombre. La mano de Fiona vaciló por una fracción de milisegundo. Mumbai. El solo nombre de la ciudad le mandó una oleada de calor fantasma por toda la piel. Casi pudo oler los cacahuates tostados, el humo de los mototaxis, el aroma pesado y sofocante del mar Arábigo en marea baja. Empujó el recuerdo hacia abajo, encerrándolo en esa caja oscura dentro de su pecho, donde pertenecía. ¿Quiere un porcentaje?, preguntó Gallagher en voz baja. Por fin levantó su copa de agua. ¿Sabe de quién son esos contenedores? ¿Lo sabe? No le importa. Dice que necesita un gesto de buena fe. Un 30% más en el arancel, o revisan las cajas. Gallagher tomó un sorbo de agua. Su mirada se apartó de Gideon y se posó en Fiona. Fiona permaneció completamente quieta, sosteniendo la bandeja de servicio a un costado. Sostuvo su mirada por un segundo, y luego bajó los ojos respetuosamente hacia el centro de la mesa, tal como le habían enseñado. Los labios de Gallagher se curvaron en una sonrisa apenas perceptible, cruel. Dejó su copa sobre la mesa. Cuando volvió a hablar, el inglés suave y sin acento había desaparecido. «Te ves tan tonta», dijo Gallagher. «Esta gente cree que vamos a bailar al ritmo de su música». Las palabras golpearon los oídos de Fiona como un golpe físico. El acento era duro, ligeramente cortado, la aproximación de un extranjero al idioma, pero el vocabulario era perfectamente claro. Era hindi. Ella no parpadeó. No dejó escapar ni un jadeo. Años sirviendo mesas y sobreviviendo en las calles de Dharavi le habían enseñado la necesidad absoluta de mantener el rostro en blanco. Mantuvo la vista fija en el plato de pan vacío frente a Cole. Gideon soltó una risa seca y áspera. Respondió en el mismo idioma. Es un hombre nuevo. No conoce su lugar. Fiona sacó con calma su libreta de notas. Ya decidieron los entremeses, caballeros. ¿O prefieren unos minutos más con el menú? Gallagher la miró fijamente. La diversión en sus ojos se hizo más profunda. Se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa, invadiendo su espacio personal. Miró a Gideon, pero apuntó un dedo perfectamente cuidado hacia el delantal de Fiona. «Deco is gorico», dijo Gallagher en hindi, con voz casual, como si estuviera hablando del clima. «Miren a esta blanquita. Qué vacía se ve. Como si no tuviera ni un solo pensamiento en la cabeza». Gideon sonrió con desdén, mirando a Fiona de reojo. «Estas son las sirvientas de aquí, Arthur. Su único trabajo es sonreír y hacer reverencias». La pluma de Fiona quedó suspendida sobre su libreta. Su respiración se mantuvo constante. Una inhalación. Una exhalación. En su mente, ya no estaba en el comedor con aire acondicionado de Aurelias. Estaba de vuelta en los callejones sofocantes de Colaba, escondiéndose de los prestamistas que habían desangrado a su padre. Había pasado 3 años mezclándose entre las paredes, aprendiendo el argot callejero, el habla formal, el ritmo de una lengua que pertenecía a 1000 millones de personas. Conocía el hindi mejor que el francés o el español. Lo conocía íntimamente.
¿Les gustaría empezar con el carpaccio de res? Preguntó Fiona en inglés, con voz suave, cortés, completamente indiferente. Está excelente esta noche. Gallagher soltó una carcajada. Fue un sonido frío, sin humor. No tiene ni idea, dijo Gallagher en inglés, mirando a Wyatt y a Cole, que sonreían sin entender una sola palabra del intercambio en el otro idioma. Gallagher volvió al hindi, mirando directo al rostro de Fiona. Creo que es tan barata que bastarían un par de monedas para comprarla. Se recostó, evaluándola como si fuera ganado en una subasta. No vales nada. Solo estás aquí para recoger nuestra basura. La crueldad no estaba en las palabras en sí. Estaba en el poder. Gallagher era un hombre que ejercía dominio en cada lugar al que entraba. No podía golpear a una mesera en un restaurante con estrella Michelin. No podía dispararle. Pero podía arrancarle la humanidad justo delante de su cara, confiado en su superioridad absoluta, disfrutando el hecho de que ella se veía obligada a quedarse ahí, sonriendo educadamente, supuestamente ignorante de su propia humillación. O eso pensaba él. ¿Y una botella del Cabernet?, preguntó Fiona. Sí, Gallagher volvió al inglés, agitando la mano con desdén. El del 14. Y traigan pan. Rápido. Enseguida, señor. Fiona giró sobre sus talones y se alejó. Su columna era de acero. Sus manos no temblaron hasta que cruzó las puertas de la cocina y quedó de pie en el caos seguro del pasillo de preparación. Se apoyó contra el mostrador de acero inoxidable, cerrando los ojos. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. «¿Estás bien, Ayes?», murmuró el sous chef, sin levantar la vista de una sartén de vieiras chisporroteando. «Bien», respiró Fiona. No estaba bien. La rabia era un ardor lento y tóxico en su estómago. Había pasado años tragándose el orgullo. Había dejado que los clientes le chasquearan los dedos, que le gritaran por bistecs mal cocidos, que dejaran sus números de teléfono en los recibos con guiños patéticos. Eso era parte del trabajo. Te pones el delantal, dejas el ego en la puerta. Pero esto era diferente. Gallagher no estaba siendo simplemente un cliente exigente. Estaba usando un idioma por el que ella había sangrado, un idioma que ella asociaba con trauma, con supervivencia, con una resiliencia ganada a pulso, para convertirla en objeto de burla para su propio entretenimiento retorcido. Se estaba escondiendo detrás de una barrera lingüística para restregárselo en la cara. Fiona tomó la botella de Cabernet 2014. Agarró el sacacorchos. Podía simplemente ignorarlo. Esa era la jugada inteligente. Dejar que el jefe de la mafia tuviera su broma. Dejar que se sintiera como un dios entre insectos. Mantener la cabeza baja, cobrar su propina, pagar su renta. Sobrevivir por encima del orgullo. Había sido su lema durante 5 años. Pero mientras caminaba de vuelta hacia el comedor, mirando el reservado de la esquina donde Gallagher se reía de algo que decía Gideon, la rabia se cristalizó. Dejó de ser una emoción caliente y desordenada, y se convirtió en algo frío, afilado. Se acercó a la mesa. Gallagher murmuró en hindi mientras ella se aproximaba con el vino. «¿Cómo te atreves a hacerme esperar tanto, muchacha estúpida?» Ya ni siquiera intentaba ocultar su desprecio. Estaba disfrutando plenamente el juego. Fiona colocó las copas sobre la mesa. Le presentó la botella a Gallagher. Él asintió sin mirar la etiqueta. Cortó el sello con manos que se movían con gracia mecánica y practicada. Clavó el sacacorchos. Mira sus manos. Manos de obrera. Podría comprarla por una noche y ella limpiaría mis zapatos feliz. Gideon se rió. Cole sonrió con suficiencia, intuyendo el insulto aunque no entendiera las palabras. Fiona sacó el corcho. Salió con un chasquido suave y satisfactorio. Sirvió una pequeña cantidad para que Gallagher la probara. Él la levantó, la hizo girar, la probó, y asintió con un gesto seco. Fiona rodeó la mesa sirviendo a los otros 3 hombres. «Cuando termines de servir», dijo Gallagher en inglés, con un tono empapado de absoluto desprecio, «limpia esas migas de pan. Se te pasó una zona. Trata de ser útil por lo menos una vez».
Fiona terminó de servir la copa de Gideon. Colocó la botella exactamente en el centro de la mesa, perfectamente alineada con el salero y el pimentero. Se enderezó. Miró las migas de pan. Y entonces, por primera vez en toda la noche, rompió el protocolo. Miró a Arthur Gallagher directamente a los ojos. El comedor a su alrededor era un murmullo bajo de cubiertos y jazz suave, pero en la mesa 4, el aire de pronto se quedó muerto. Cuando una mesera mira a un hombre como Arthur Gallagher directamente a los ojos, sosteniendo su mirada sin ni rastro de sumisión, eso se registra como un acto de agresión física. Wyatt se puso rígido. La mano de Cole se deslizó casualmente bajo el mantel, cerca de su cintura. Los ojos de Gallagher se entrecerraron. La sonrisa burlona se desvaneció de sus labios, reemplazada por una quietud fría, reptiliana. No estaba acostumbrado a que lo miraran como a un igual. Y desde luego no estaba acostumbrado a que lo miraran con lástima. Fiona no parpadeó. Sostuvo su mirada, sintiendo el peso enorme del peligro que irradiaba de los hombres alrededor de la mesa. Su corazón latía frenéticamente, pero su voz, cuando por fin habló, salió tan suave y serena como el cristal. Señor Gallagher, dijo Fiona. Su pronunciación era impecable. Ni una sola vocal cortada de extranjero. Solo la cadencia auténtica y pesada de alguien local. No tengo ningún interés en limpiar sus zapatos, señor Gallagher. El silencio que siguió fue absoluto. Fue como si alguien hubiera succionado todo el oxígeno del reservado de la esquina. Gideon congeló su copa de vino a medio camino de la boca. Wyatt y Cole intercambiaron una mirada afilada y confundida, poniéndose en alerta, sintiendo el cambio masivo en el ambiente aunque no entendieran el idioma. Gallagher se quedó completamente paralizado. Durante 3 segundos agonizantes, su cerebro trató de procesar lo que estaba escuchando. La mesera hueca y sin cerebro no solo le había hablado. Le había respondido en su propio código privado. Fiona no se detuvo ahí. Se inclinó un poco más, apoyando una mano ligeramente en el respaldo de la silla vacía junto a él. Continuó con fluidez, con un tono conversacional cargado de una condescendencia letal. Y ya que le gusta tanto humillar a alguien en su idioma, al menos aprenda a usar bien la gramática. La palabra barata no cabe aquí. Lo barato es su mentalidad. Gideon se atragantó con el vino. Tosió violentamente en su servilleta, con los ojos muy abiertos, mirando alternadamente entre su jefe y la mesera, presa del pánico. El rostro de Gallagher pasó por una transformación aterradora. Primero, la palidez del shock. Luego, un rubor oscuro y amoratado de furia absoluta. Las venas de su cuello sobresalieron contra el cuello blanco y almidonado de su camisa. Era un hombre que gobernaba imperios. No se dejaba humillar por mujeres con delantal. ¿Qué acabas de decirme? Siseó Gallagher en inglés. Su voz apenas era un susurro, pero cargaba la amenaza de un arma cargada. Fiona no se inmutó. Levantó su bandeja de servicio y la sostuvo contra la cadera. Dije, respondió Fiona en inglés, con voz perfectamente educada. Lo bastante alta solo para que su mesa la escuchara, que si me va a insultar en la cara, al menos debería usar las conjugaciones verbales correctas. Su acento es aceptable, señor Gallagher, pero su estructura gramatical, francamente, da pena. Suena a que la aprendió en un folleto turístico del aeropuerto. Cole medio se levantó de la silla, arrastrándola ruidosamente contra el piso de mármol. Jefe, ¿quiere que yo? Siéntate, le espetó Gallagher. No miró a Cole. Sus ojos estaban clavados en Fiona, perforándola, tratando de encontrar la grieta en su armadura, buscando el temblor de miedo al que estaba tan acostumbrado. No encontró nada. Solo una mesera cansada, con los pies adoloridos, que había sobrevivido cosas mucho peores que un hombre con traje elegante. ¿Quién eres tú?, preguntó Gallagher en voz baja. La burla había desaparecido por completo. Soy Fiona. Seré su mesera esta noche, dijo ella, volviendo al instante a su personaje de servicio al cliente. Ofreció una pequeña sonrisa profesional. Les daré unos minutos más con el menú. Avísenme si necesitan alguna recomendación. La cocina prepara un cordero maravilloso. Hizo una leve inclinación de cabeza, se dio la vuelta y se alejó,
No corrió. No apresuró el paso. Caminó con el ritmo medido y firme de una mujer que tenía el control absoluto de su territorio. Para cuando llegó a las puertas de la cocina, podía sentir 4 pares de ojos quemándole la espalda. Pero no miró hacia atrás. Cuando la puerta de la cocina se cerró detrás de ella, Fiona se dejó caer contra la estación de preparación. Las rodillas le temblaban. El bajón de adrenalina le pegó tan fuerte que se sintió físicamente enferma. Se presionó las palmas de las manos contra los ojos, respirando hondo, con temblores. Jesús, ayes, susurró Simon, apareciendo de la nada. Su cara tenía el color de la tiza vieja. ¿Qué diablos acaba de pasar ahí afuera? Cole parecía a punto de sacar un arma, y Gallagher parecía que acababa de ver un fantasma. ¿Qué hiciste? Nada, Simon, dijo Fiona, obligándose a enderezarse. Solo aclaré un malentendido sobre el menú. Te dije que no lo miraras, siseó Simon, tirando de su cuello de camisa. ¿Sabes quién es ese hombre? Si se queja con el dueño, no solo te despiden, te ponen en la lista negra. O peor. Dios, tengo que ir a disculparme. No se va a quejar, dijo Fiona en voz baja. Simon dejó de mirarla con furia. ¿Cómo lo sabes? Porque hombres como Arthur Gallagher no se quejan con los gerentes. No escriben malas reseñas. Operan en las sombras, negociando con respeto, dominio y poder. Quejarse sería admitir que una mesera logró meterse bajo su piel. Sería admitir una derrota. Solo confía en mí. Fiona tomó una jarra fresca de agua. Respiró hondo, alisándose el delantal. El miedo seguía ahí, zumbando bajo su piel, pero quedaba eclipsado por una satisfacción profunda y oscura. Empujó las puertas y volvió a salir al salón. En la mesa 4, el ambiente había cambiado por completo. La arrogancia casual había desaparecido. Gideon miraba fijamente el mantel. Wyatt y Cole permanecían rígidos, irradiando incomodidad. Y Arthur Gallagher no estaba hablando. Solo la observaba. Mientras Fiona se movía por el comedor, sirviendo agua en la mesa 7, retirando platos en la mesa 9, podía sentir su mirada siguiendo cada uno de sus movimientos. Ya no era la mirada predatoria y despectiva de antes. Era algo mucho más peligroso. Era curiosidad. El resto de la noche fue una lección magistral de guerra psicológica. Si Arthur Gallagher estaba enojado, no lo demostró. Comió su cordero braseado con la precisión metódica de un cirujano. Conversó con Gideon sobre aranceles de carga y disputas sindicales en un murmullo bajo y parejo. Ignoró por completo a los 2 guardaespaldas, que picoteaban rígidamente su comida como si esperaran que explotara en cualquier momento. Fiona ofreció un servicio impecable. Reemplazó los cubiertos entre platillos sin hacer un solo ruido. Mantuvo los vasos de agua llenos exactamente a las 3/4 partes. Limpió las migas de la mesa con una pequeña cuchilla plateada, retirando los restos de pan artesanal sin rozar ni una sola manga a medida. Era un fantasma. Había vuelto exactamente a aquello por lo que él la había humillado, una pieza más del decorado de fondo. Pero la dinámica había cambiado de manera irreparable. Cada vez que se estiraba sobre él para retirar un plato, el silencio en la mesa se espesaba. Gallagher no la miraba, pero ella podía sentir su atención. Era una presión pesada, física. Como el aire justo antes de que estalle una tormenta. A medianoche, el comedor por fin se vació. La música de jazz cambió a la lista de canciones de cierre. Simon permanecía cerca del podio de recepción, mordiéndose la uña del pulgar hasta la cutícula, observando la mesa 4 con la intensidad desesperada de un hombre esperando que un escuadrón de bombas desactive un edificio. Gallagher levantó la mano, 2 dedos, el gesto universal para pedir la cuenta. Fiona caminó hasta la terminal de pago, imprimió el recibo y lo colocó dentro de una carpeta de cuero negro. Volvió a la mesa y la dejó junto a la mano derecha de Gallagher. «Tómala», dijo Gallagher. Su voz era un barítono plano, ilegible. Ni siquiera había mirado el total. Deslizó una pesada tarjeta de crédito negra mate sobre el cuero. Fiona la tomó, la pasó por la máquina en la estación de servicio, y regresó. Colocó el bolígrafo junto al recibo.
Gallagher firmó con unos trazos rápidos e ilegibles. Se puso de pie. Wyatt y Cole se levantaron al instante, ajustándose las chaquetas, sus ojos recorriendo el restaurante vacío. Gideon se limpió la boca con la servilleta de lino, la arrojó sobre la mesa y siguió a su jefe. Gallagher se detuvo al borde del reservado. Miró a Fiona. Fue una mirada larga, clínica. La estaba catalogando. Los zapatos baratos antideslizantes, el leve deshilache en los puños de su camisa de uniforme, las ojeras oscuras bajo sus ojos que ningún corrector podía ocultar del todo. No dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta y salió por las puertas de vidrio hacia la noche húmeda de la ciudad, con sus hombres formando una cuña impenetrable a su alrededor. Fiona se quedó de pie, inmóvil, durante un largo rato. La tensión se drenó lentamente de sus hombros, dejando atrás un cansancio sordo y palpitante. Caminó hacia la mesa para recoger la carpeta de cuero. No esperaba nada. Un 0 en la línea de propina, quizás una queja mezquina para la gerencia. Los hombres humillados frente a sus subordinados rara vez lo dejaban pasar sin cobrarse su libra de carne. Abrió la carpeta. La cuenta era de $1.200. La línea de propina estaba llena. $10.000. Fiona se quedó mirando la tinta. Su cerebro se cortocircuitó, tratando de procesar la cifra. $10.000. Eran 6 meses de renta. Era la comida, la electricidad, y la ansiedad silenciosa y constante en la boca del estómago, borrada por completo con un solo trazo de pluma. Pero no era un regalo. Miró más de cerca la copia del comerciante. Debajo de su firma, escrita en letra pequeña y perfectamente legible, había una sola palabra. No estaba en inglés. OCAD. Estatus. Valor. Fiona cerró la carpeta. El dinero no era una disculpa. Era una etiqueta de precio. Era la manera que tenía Arthur Gallagher de quedarse con la última palabra. Le estaba diciendo que sin importar lo buena que fuera su gramática, sin importar lo afilada que fuera su lengua en un idioma extranjero, ella seguía siendo alguien que se podía comprar. Ella era la servidumbre. Y él era el banco. Caminó hacia Simon, que rondaba cerca de la barra. Le entregó la carpeta. Simon la abrió. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Miró del recibo a Fiona, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. ¿Ayes, esto? Esto es. ¿De verdad quiso escribir esto? Procésalo, dijo Fiona, sin inmutarse, quitándose la corbata negra y echándosela sobre el hombro. Me voy a casa. Fiona, espera. No puedes simplemente aceptar una propina de $10.000 de un mafioso y salir así como así. Hay implicaciones fiscales, hay. Procésalo, Simon, repitió ella, con la voz bajando una octava. Se dio la vuelta y caminó hacia el vestidor de empleados. No se sentía victoriosa. Se sentía expuesta. Y en el mundo en el que había crecido, la exposición era una sentencia de muerte. Pasaron 3 días. Los $10.000 se acreditaron en su cuenta un martes. Fiona no tocó ni un solo centavo. Pagó la renta con su sueldo normal. Compró ramen barato y verduras marchitas en la bodega de la esquina. Viajó en el metro a las 2 de la madrugada, aferrando el gas pimienta dentro del bolsillo de su abrigo, con la cabeza baja. Ella conocía bien cómo funcionaba el dinero sucio. Si lo gastabas, aceptabas los términos y condiciones que venían con él. Si simplemente se quedaba ahí, era un error administrativo, nada más. Para el jueves, la paranoia empezó a desvanecerse. Gallagher no había vuelto a Aurelias. Su vida volvió a caer en su ritmo agotador y monótono. Limpiar mesas. Sonreírle a los ricos. Ignorar el dolor en las rodillas. Dormir 5 horas. Repetir. Estaba lloviendo el jueves por la noche cuando terminó su turno. La ciudad estaba resbaladiza y fría, reflejando los letreros de neón en los charcos sobre el pavimento agrietado. Fiona se ajustó el abrigo delgado y bajó las escaleras hacia la estación del metro. La estación estaba desierta, con un olor punzante a ozono, orina rancia y basura mojada. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban,
proyectando sombras largas y enfermizas contra las paredes de azulejo. Fiona se paró cerca del borde del andén, con la mirada perdida en el túnel oscuro, esperando el rumor del tren que iba hacia el centro. «Está retrasado», dijo una voz. Fiona se quedó helada. La voz era suave, ronca, completamente fuera de lugar en la mugre de una estación de transporte público. Se dio la vuelta despacio. Gideon estaba a unos 6 metros, apoyado casualmente contra una columna estructural. Llevaba un abrigo de lana oscuro y sostenía un paraguas negro, con la punta apoyada sobre el concreto sucio. No parecía un matón. Parecía un ejecutivo esperando su auto. La mano de Fiona se deslizó hacia el bolsillo, sus dedos envolviendo el pequeño frasco de plástico de gas pimienta. Era un gesto inútil contra un hombre que probablemente llevaba un arma con silenciador bajo el abrigo, pero el instinto era automático. Mantenimiento de vías, continuó Gideon, alejándose de la columna. No se acercó a ella, manteniendo una distancia educada y calculada. La línea del centro no va a pasar en varios minutos. Puedo esperar, dijo Fiona. Su voz sonó firme. No debería. Hace frío, y esta ciudad no es segura para una mujer joven a esta hora. Gideon esbozó una sonrisa tenue, sin humor. El señor Gallagher me envió a ofrecerle un aventón. Dígale al señor Gallagher que prefiero el tren. Me temo que el señor Gallagher no acepta invitaciones rechazadas, señorita Hayes. La está esperando. Fiona miró alrededor del andén vacío. No había cámaras, ni policías del transporte, ni testigos. Si Gideon quería llevársela, se la llevaría. Pelear solo terminaría con una mandíbula rota antes de que la metieran en el maletero de un auto. Evaluó sus opciones con la aritmética fría y cínica que había aprendido en Mumbai. Obedecer era más seguro que resistir, siempre y cuando mantuviera los ojos bien abiertos. ¿Dónde está?, preguntó. No muy lejos, Gideon señaló hacia las escaleras. Después de usted. Fiona subió las escaleras de vuelta a la superficie. Un Audi A8 negro estaba estacionado junto a la acera, con las luces de emergencia parpadeando suavemente bajo la lluvia. Wyatt iba al volante. Gideon le abrió la puerta trasera. Fiona se deslizó al asiento posterior. El cuero era impecable y olía a cedro caro. Gideon cerró la puerta, subió al asiento del copiloto, y el auto arrancó suavemente desde la acera. Nadie habló. El silencio dentro del auto era absoluto, roto solo por el chirrido rítmico de los limpiaparabrisas. Fiona observaba la ciudad desdibujarse a través del vidrio polarizado. Se dirigían hacia el sur, al distrito industrial. Las boutiques de lujo y los restaurantes iluminados dieron paso a cercas de alambre, bodegas de acero corrugado y las siluetas imponentes de las grúas de carga. El auto disminuyó la velocidad y giró a través de un portón de hierro abierto, entrando a un enorme muelle de concreto. El agua negra del puerto se agitaba con fuerza contra los pilotes. Contenedores de carga apilados formaban cañones de acero en la oscuridad, elevándose 4 pisos de altura. El Audi se detuvo frente a una bodega vacía en el borde del muelle. La enorme puerta corrediza estaba levantada, revelando un interior cavernoso iluminado apenas por unas cuantas luces de trabajo. Ya llegamos, dijo Gideon, sin voltear a verla. Fiona abrió la puerta y salió a la lluvia helada. Caminó hacia el interior de la bodega. Arthur Gallagher estaba de pie al fondo, mirando por una ventana rota que daba al puerto. Llevaba un traje gris oscuro, las manos en los bolsillos. Una sola silla de madera estaba en medio del piso de concreto vacío. No se dio la vuelta cuando los pasos de ella resonaron por el espacio inmenso. ¿Sabes por qué traigo a la gente aquí?, preguntó Gallagher. Su voz rebotaba contra el techo alto, sonando más fuerte de lo que era. Para intimidarlos, respondió Fiona, sin rodeos. Se detuvo a unos pasos de la silla de madera, negándose a sentarse en ella. Sentarse significaba sumisión. Gallagher finalmente se dio la vuelta. La miró, con una expresión completamente ilegible. Salió de las sombras hacia el charco de luz dura. Para recordarles, corrigió con suavidad, caminando despacio hacia ella. Para recordarles la escala. Esta bodega, esos barcos allá afuera, los contenedores, todo es comercio. Todos son piezas en movimiento.
La gente se enreda en sus propias vidas pequeñas y olvida lo enorme que es en realidad la máquina. Olvidan lo fácil que es aplastar un solo engranaje si intenta girar en la dirección contraria. Se detuvo a 1 metro de ella. Lo bastante cerca como para que pudiera oler su colonia, algo agudo y caro, bergamota y humo. ¿No gastaste el dinero? No era una pregunta. No necesito caridad, respondió Fiona, sin apartar la mirada. No era caridad. Era una corrección. Gallagher inclinó la cabeza, estudiando su rostro como quien intenta descifrar un texto complicado. Tú corregiste mi gramática. Yo corregí tu situación financiera. Considero la deuda saldada. No había ninguna deuda. Siempre hay una deuda, dijo él en voz baja. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un sobre de Manila. Lo lanzó sobre la silla de madera. Cayó con un golpe seco y definitivo. Fiona Hayes, dijo Gallagher, recitando la información sin siquiera mirar el sobre. Nacida en Chicago. Su madre murió cuando usted era joven. Su padre era contratista independiente. Tomó un trabajo supervisando la construcción de un rascacielos en Mumbai en 2016. Pidió préstamos a la gente equivocada para cubrir la escasez de materiales. No pagó. El corazón de Fiona dio un vuelco. El aire frío de la bodega de pronto se sintió sofocante. Forzó su respiración a mantenerse superficial, ocultando el pico de pánico. Su padre desapareció en 2018, continuó Gallagher, con la voz vacía de piedad o de maldad. Fueron negocios, nada más. Usted tenía 19 años. Sola, en una ciudad de 20 millones de personas, con una deuda que no podía pagar. Se desvaneció en los barrios bajos. Dharavi, sobre todo. Trabajó en talleres clandestinos. Hizo mandados para apostadores locales. Sobrevivió. Fiona clavó las uñas en las palmas de sus manos hasta que la piel se rompió. ¿Qué es lo que quiere? Quiero saber cómo salió de ahí, dijo Gallagher, dando un paso más cerca. La curiosidad en sus ojos fue reemplazada por una intensidad depredadora y afilada. La gente que le debe dinero a la compañía de no simplemente toma un avión de regreso a Estados Unidos. Terminan en el puerto. Entonces, como negoció una chica blanca de 19 años, de Chicago, su salida de una deuda de sangre con la mafia india. El viento aullaba a través de la ventana rota, arrastrando el olor a sal y diésel. Fiona miró fijamente el sobre de Manila sobre la silla. Contenía toda su vida. Su trauma, su terror, las largas noches acurrucada en chozas de lámina, escuchando a hombres gritar en los callejones. Arthur Gallagher había comprado su historia con unas cuantas llamadas telefónicas. Volvió a mirarlo. El pánico se había ido, reemplazado por una furia fría y familiar. Era la misma furia que había sentido en el restaurante, pero más afilada ahora, concentrada en un punto de diamante. Usted cree que entiende cómo funciona el mundo porque es dueño de un par de barcos y compra concejales, dijo Fiona. Su voz no temblaba. Era baja, dura, cargada de un desprecio absoluto. La mandíbula de Gallagher se tensó. Discúlpeme. Usted se sienta en oficinas con aire acondicionado y reservados de esquina, dando órdenes a hombres como Gideon para que hagan su trabajo sucio. Ella dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos. Era más baja que él, pero no bajó la mirada. Lo obligó a él a mirarla hacia abajo. ¿Usted cree que tener un expediente sobre mi vida significa que entiende lo que tuve que hacer para sobrevivir? Entiendo el apalancamiento, dijo Gallagher en voz baja. Usted entiende papel, le devolvió Fiona. ¿Quiere saber cómo salí? No negocié, señor Gallagher. No se negocia con hombres que te ven como propiedad. Yo los superé. Aprendí su idioma. Aprendí sus costumbres. Me volví tan invisible, tan absolutamente útil, que dejaron de verme como un blanco y empezaron a verme como una herramienta. Y cuando la policía por fin allanó su complejo, tomé el libro de contabilidad que probaba que sobornaban a la autoridad portuaria, y lo cambié con un jefe rival por un pasaporte y un boleto de avión. Gallagher la miró fijamente. El silencio se estiró entre ellos, pesado y absoluto. No compré mi salida, susurró Fiona, con los ojos ardiendo. Me la quemé.
Así que no se pare ahí a tratar de intimidarme con sus bodegas vacías y sus trajes caros. Usted solo es un hombre que usa una corbata mejor que la de los matones que trataron de matarme. Por un largo momento, Gallagher no se movió. Absorbió el insulto. Absorbió la ausencia total de miedo que irradiaba de ella. Entonces, despacio, la comisura de su boca se movió. No fue la sonrisa cruel y burlona que había usado en el restaurante. Fue algo distinto. Un respeto genuino, aunque a regañadientes. Está usted completamente fuera de sus cabales, murmuró Gallagher. Estoy cansada, lo corrigió Fiona. Cansada de hombres como usted que creen que el dinero les da derecho a arrancarle la dignidad a la gente. Gallagher bajó la mirada al suelo, luego volvió a mirarla. La fachada corporativa y fría pareció resquebrajarse apenas un poco, revelando la inteligencia peligrosa y calculadora que había debajo. El funcionario de aduanas en Mumbai, dijo Gallagher, cambiando de tema abruptamente. Su tono era completamente empresarial. El que retiene mis contenedores de carga. Está exigiendo un aumento del 30%. Usted escuchó la conversación en el restaurante. Fiona frunció el ceño, desconcertada por el cambio repentino. La escuché. Se llama Sarma. Es nuevo. Está tratando de marcar un punto. Gallagher retrocedió un paso, dándole espacio. Necesito enviar a alguien a negociar. Gideon es demasiado conocido. Está quemado en Mumbai. Si envío a Guyat o a Cole, le van a disparar a alguien y voy a perder toda la carga. Fiona lo miró fijamente, una terrible sospecha formándose en su estómago. No. Usted conoce la ciudad. Conoce el idioma. Y más importante aún, conoce cómo operan esos hombres. Dije que no, Fiona retrocedió. Yo sirvo platos, señor Gallagher. Sirvo agua. No voy a regresar a la India a negociar un soborno para una organización criminal. Usted sirve platos porque se está escondiendo, dijo Gallagher en voz baja. Se esconde a plena vista, fingiendo ser un personaje de fondo, desperdiciando su vida porque tiene terror de que la vuelvan a notar. Pero no pudo contenerse en el restaurante, ¿verdad? Tuvo que hablar. Tuvo que corregirme. Usted me insultó. La puse a prueba, corrigió él con suavidad. Y la pasó. Brillantemente. Metió la mano en el bolsillo y sacó un objeto pequeño y pesado. Se lo lanzó. Fiona lo atrapó por reflejo. Era una tarjeta llave, de plástico negro y pesado, con una banda magnética. Eso es el acceso a una suite en el St. Regis, dijo Gallagher. Y una cuenta de gastos. Se acabó lo de trabajar en Aurelias. De todos modos, el sueldo era pésimo. No soy su empleada, dijo Fiona, con la voz subiendo de tono. Tiró la tarjeta llave sobre la silla de madera, junto a su expediente. No lo es, coincidió Gallagher con calma. Pero es única en su clase para un problema que tengo ahora mismo. Y yo estoy en una posición única para ofrecerle algo que usted desea desesperadamente. ¿Y qué es eso? Una oportunidad para dejar de esconderse. Gallagher pasó a su lado, caminando hacia la puerta abierta de la bodega. Se detuvo, mirando por encima del hombro. Las luces duras iluminaban las canas en sus sienes. Usted sobrevivió a los lobos, Fiona, pero sigue viviendo como una oveja. Piénselo. El vuelo sale el sábado. Salió caminando hacia la lluvia. Un momento después, Fiona escuchó las puertas pesadas del Audi cerrarse de golpe, y el sonido del motor desvaneciéndose en la noche. Se quedó de pie, sola, en la enorme bodega. El viento silbaba a través del vidrio roto, mordiendo su abrigo delgado. Miró el sobre de Manila sobre la silla, que contenía cada pesadilla que había pasado 5 años tratando de dejar atrás. Junto a él yacía la tarjeta llave negra. Arthur Gallagher no la había llevado hasta ahí para matarla. No la había llevado ahí para intimidarla y forzarla a someterse. La había llevado ahí para convertirla en un arma. Fiona caminó despacio hacia la silla. No recogió el sobre. No necesitaba leer su contenido. Ya lo había vivido. Estiró la mano, rozando con los dedos el plástico frío de la tarjeta llave. Cerró los ojos,
y el sonido del puerto se desvaneció, reemplazado por el ruido fantasma de una ciudad a 13.000 kilómetros de distancia. Las bocinas retumbando, el olor del mar, el pulso caótico y violento de un mundo que había intentado destruirla. Abrió los ojos, tomó la tarjeta llave y la deslizó en su bolsillo. Las cabinas de primera clase están diseñadas para simular un útero artificial. El aire está filtrado, la iluminación es tenue y ambiental, y el champán fluye en una corriente continua y adormecedora. Durante 14 horas, uno queda suspendido sobre la tierra, desconectado de toda consecuencia. Fiona observó su reflejo en la ventanilla oscura del Boeing 777. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña. Habían desaparecido el delantal manchado, los pantalones baratos de poliéster, el encorvamiento permanente de una trabajadora de servicio pidiendo disculpas por ocupar espacio. En su lugar había un blazer color carbón hecho a medida, una blusa de seda color marfil, y la postura afilada e implacable de alguien que tenía un trabajo por hacer. Arthur Gallagher no había dejado nada al azar. Cuando Fiona llegó al St. Regis, ya la esperaba un guardarropa curado. No había instrucciones, solo un maletín de cuero con una laptop, un expediente sobre el jefe de la autoridad portuaria Sharma, y un boleto de avión de ida y vuelta al aeropuerto internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj. Tomó un sorbo del agua con gas que descansaba en el apoyabrazos. Sabía a ceniza. Cada kilómetro que el avión devoraba la acercaba más al cementerio de su juventud. Su pecho se sentía apretado, atado por bandas invisibles de acero. Había pasado 5 años borrando meticulosamente el olor de Mumbai de su piel. Ahora volaba directo al horno otra vez, financiada por un hombre que trataba las vidas humanas como partidas contables en un balance general. Vamos a comenzar el descenso en breve, señorita Hayes, murmuró la sobrecargo, apareciendo silenciosamente a su lado. Fiona asintió. Gracias. Cuando las ruedas tocaron tierra, una sacudida física le recorrió la columna. Cruzó la aduana con una visa diplomática que la gente de Arthur había conseguido no se sabe cómo. Sin filas. Sin preguntas. Solo un sello pesado en una página nueva de un pasaporte flamante. En el momento en que las puertas corredizas de vidrio de la terminal se abrieron, la ciudad la golpeó. No era solo un lugar. Mumbai era un asalto físico. El calor era una manta húmeda arrojada sobre su cabeza, atrayendo el sudor a su cuello de inmediato. El aire olía exactamente como en sus pesadillas, una mezcla caótica, hermosa y podrida de especias tostadas, humo de diésel, jazmín y aguas residuales crudas. Señorita Hayes, un hombre con camisa de lino blanco impecable esperaba junto a una camioneta Mercedes negra. Tenía el cuerpo robusto de un exmilitar y la mirada fija y sin parpadear de un hombre al que le pagaban por resolver problemas violentos. Soy Caleb, dijo, abriendo la puerta trasera. Enlace local del señor Gallagher. Voy a llevarla al puerto. ¿No hay hotel?, preguntó Fiona, deslizándose al santuario con aire acondicionado del asiento trasero. Las instrucciones del señor Gallagher fueron claras. Primero manejamos la liberación de la carga. Después descansa. Caleb subió al asiento del conductor y puso el auto en marcha. El trayecto fue un borrón de neón y pobreza. Fiona observó los esqueletos de rascacielos a medio construir, dominando mares de techos de lona azul. Recordó el hambre constante de vivir bajo esas lonas. Recordó las lluvias del monzón arrastrando la mugre de la ciudad alta hacia los callejones. Se presionó 2 dedos contra el pulso, sintiendo el latido rápido y frenético. No soy una víctima, se repitió el mantra en su cabeza. Soy un arma. Sharma está esperando a Gideon, observó Caleb, mirándola por el retrovisor. No va a estar contento de verla a usted. Hombres como él no hacen negocios con mujeres. Apenas si hacen negocios con extranjeros. Hombres como él solo hacen negocios con apalancamiento, respondió Fiona con suavidad. Abrió el maletín de cuero y sacó el expediente. Tiene retenidos 30 contenedores de carga. Maquinaria agrícola, en el papel. ¿Qué hay adentro en realidad, Caleb? Suéltelo. Los ojos de Caleb se apartaron del retrovisor. Miró fijo hacia el tráfico caótico. Es mejor que no lo sepa. Si voy a amenazar a un hombre en su propia ciudad, necesito saber que estoy protegiendo. La voz de Fiona no dejaba espacio para el debate.
Caleb suspiró, con las manos apretando el volante de cuero. Cobalto. Sin registrar. Extraído del Congo, enrutado por puertos fantasma. Si Sarma abre esas cajas, Arthur pierde $80 millones y cae con cargos federales en 3 países distintos. Fiona cerró el expediente. El riesgo no era solo una cuestión fiscal. Era existencial. Arthur no la había enviado porque supiera el idioma. La había enviado porque era prescindible. Si fallaba, Sarma confiscaría el cobalto, y Fiona desaparecería en el submundo de Mumbai, completamente imposible de rastrear hasta Gallagher. Ella no era una socia. Era un escudo humano. Una sonrisa fría y amarga tocó la comisura de su boca. Había sobrevivido a los barrios bajos porque sabía jugar un juego amañado. Arthur Gallagher creía que la estaba usando. Estaba a punto de descubrir que un arma no solo corta al enemigo. Corta también a quien la sostiene con descuido. La oficina de la autoridad portuaria no era un edificio gubernamental impecable. Era una estructura de acero corrugado, sentada al borde de un enorme lote de concreto quemado por el sol. Grúas gigantescas se movían como dinosaurios metálicos lentos contra un cielo ahogado en smog, apilando contenedores de carga en laberintos interminables. Caleb estacionó el Mercedes cerca de la cerca de alambre. Sacó una Glock 19 con silenciador de debajo del asiento, revisó la recámara, y la deslizó en su cintura. «Usted se queda aquí». Fiona puso la mano en la manija de la puerta. Caleb frunció el ceño. «Mis órdenes son protegerla. Su presencia comunica que nos estamos preparando para la violencia». «La violencia significa que perdimos el control de la negociación», repuso Fiona, con la voz completamente desapegada. «Si Sarma ve músculo, va a duplicar su precio por orgullo. Yo entro sola. Si no salgo en 20 minutos, entra usted. Si usted no sale en 20 minutos, arranque el auto y vaya al aeropuerto». Salió del auto hacia el calor aplastante. La grava crujió bajo sus suelas de cuero. Subió las escaleras metálicas hacia la oficina, con el rostro convertido en una máscara de calma absoluta. Empujó la puerta. La oficina era un ejercicio de miseria burocrática. 3 ventiladores de techo cortaban con furia el aire húmedo. Pilas de manifiestos amarillentos cubrían cada superficie. Detrás de un escritorio barato de madera enchapada estaba sentado el inspector jefe Sarma. Era un hombre corpulento, de casi 60 años, con un bigote grueso y la arrogancia relajada de alguien a quien nunca le habían dicho que no en su propio distrito. 2 guardias armados con uniformes caqui esperaban junto a la puerta trasera, sosteniendo rifles de asalto viejos con indiferencia perezosa. Sarma levantó la vista de sus papeles. Recorrió con los ojos el traje a medida de Fiona, su piel pálida, y la absoluta ausencia de miedo en su mirada. Su labio se curvó en una mueca de desprecio. «Está perdida, señora», dijo Sarma, en inglés con acento marcado. «El distrito turístico está en Colaba. Esta es un área restringida». Fiona caminó hacia la silla de madera frente a su escritorio. No pidió permiso. Se sentó, cruzó las piernas, y colocó el maletín de cuero sobre su regazo. «No soy turista, inspector jefe», dijo Fiona con suavidad. «Me llamo Fiona Hayes. Represento a Arthur Gallagher». Los ojos de Sarma se entrecerraron. Se recostó en su silla, con una diversión cruel cruzando su rostro. «El señor Gallagher manda a una niñita a hacer el trabajo de un hombre». «¿Dónde está Gideon?» Perdió el estómago para el calor de Mumbai. «Gideon está manejando logística secundaria», mintió Fiona sin esfuerzo. El señor Gallagher consideró que esto requería un toque más sutil. «Usted tiene retenidos 30 de nuestros contenedores. Está pidiendo un aumento del 30% en el arancel. No es una petición. Es la ley». Sarma abrió las manos, fingiendo inocencia. «Irregularidades en el papeleo. Tengo el deber de inspeccionar la carga. A menos, claro, que se pague una multa para agilizar el proceso administrativo». Fiona lo miró fijamente. Dejó que el silencio se estirara. Dejó que él se retorciera bajo el peso de su atención total. Entonces se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Cuando habló, el inglés educado se evaporó.
cambió al hindi, con un acento cargado del argot callejero de Dharavi, completamente incongruente con su ropa de diseñador. «Usted cree que es el rey aquí», dijo Fiona en voz baja. Sarma se echó hacia atrás como si lo hubiera bofeteado. Los dos guardias junto a la puerta se pusieron rígidos, ajustando sus rifles. Fiona no rompió el contacto visual. Pero solo es otro oficial corrupto que olvidó su lugar. ¿Cómo se atreve?, tartamudeó Sarma, con el rostro tornándose de un rojo moteado y profundo. «Cállese», le espetó Fiona la palabra como un látigo. «Silencio». Era una orden nacida de la calle, despojada de toda cortesía corporativa. Sarma en verdad cerró la boca de golpe, aturdido por el veneno puro en su tono. «Quiere el 30%. Fiona volvió al inglés sin perder el ritmo, manteniendo su postura agresiva hacia adelante. «Quiere el 30% de $80 millones en cobalto sin registrar. Siquiera sabe a quién está tratando de extorsionar». Sarma recuperó su bravuconería, golpeando el escritorio con el puño. «No me importa el dinero de Gallagher. Este es mi puerto. Voy a abrir esas cajas ahora mismo y llamar a la Policía Federal». «Hágalo», dijo Fiona, señalando el teléfono sobre el escritorio. «Llámelos». Sarma vaciló, con la mano suspendida sobre el auricular. «No lo va a hacer», susurró Fiona, con una sonrisa oscura y cínica jugando en sus labios. «Porque si llama a la Policía Federal, le confiscan el cobalto a usted. Le dan una palmadita en la espalda y un pequeño bono en su pensión. Pero si retiene el cargamento, se hace enemigo de Arthur Gallagher. Y Gallagher no demanda a la gente, Sarma». «La borra». Sacó del maletín una sola hoja de papel. La deslizó sobre el escritorio. «Ese es un número de cuenta en las Islas Caimán», explicó Fiona. «El señor Gallagher no va a pagar un arancel del 30%. Le va a pagar una tarifa fija de $1 millón. A cambio, va a liberar los contenedores dentro de la hora. También va a garantizar el paso seguro para todos los envíos futuros». Sarma miró el papel, luego se rió, un sonido áspero y rasposo. $1 millón por hacerse de la vista gorda con 80 millones. Está usted loca, niñita. 30%, o abro las cajas. Fiona se puso de pie. Se alisó el frente del blazer. Su hermano tiene una tienda, ¿verdad? ¿En Bikuya?, preguntó en hindi. Su voz era hielo. Sarma dejó de reír. La sangre se le fue del rostro, dejando su piel de un gris enfermizo. Fiona continuó, implacable, metódica, recitando los detalles que había pasado todo el vuelo extrayendo de los archivos de inteligencia de Arthur. ¿Y su hija? Estudia en la London School of Economics. La colegiatura no sale de su salario del gobierno. Me está amenazando a mi familia. Siseó Sarma, con la mano deslizándose hacia el cajón de su escritorio. Le estoy explicando el apalancamiento, respondió Fiona con frialdad, haciendo eco de las palabras de Arthur en la bodega. Quiere jugar al juego de la extorsión, inspector jefe. Juguemos. Si esos contenedores no se liberan en una hora, la compañía va a recibir un libro de contabilidad muy detallado sobre sus tratos paralelos con los sindicatos rusos. A los carteles locales no les va a hacer ninguna gracia que un funcionario del gobierno les cobre impuestos a ellos, pero deje pasar a los rusos con un descuento. Sarma la miró fijamente. Estaba viendo un fantasma. Estaba viendo a una mujer que conocía los puntos exactos de presión de su vida corrupta y precaria. ¿Cree que el dinero de Gallagher la protege aquí?, susurró Sarma, el terror por fin rompiendo su fachada arrogante. No necesito el dinero de Gallagher para destruirlo a usted. Fiona se inclinó hasta que su rostro quedó a centímetros del de él. Sobrevivía a la compañía de cuando era una adolescente con nada más que la ropa que traía puesta. Ahora tengo un cheque en blanco y muy buena memoria. Tome el millón, Sarma, o pierda todo. Golpeó con la uña el papel con el número de cuenta. Le dio la espalda, un desprecio calculado y deliberado, y caminó hacia la puerta. Cada instinto le gritaba que corriera. La columna le hormigueaba, anticipando una bala. Pero se obligó a caminar despacio, empujando la puerta oxidada y saliendo de nuevo hacia la luz cegadora del sol. Bajó las escaleras metálicas.
Caleb esperaba junto al Mercedes, con la mano dentro de la chaqueta. Fiona abrió la puerta del copiloto y subió. No dijo una palabra. Solo se quedó mirando al frente, con el pecho subiendo y bajando en respiraciones cortas y controladas. 2 minutos después, la radio encriptada de Caleb sonó. La levantó, escuchó durante 5 segundos, y la volvió a dejar. Miró a Fiona, con una expresión mezcla de shock y agotamiento profundo. Las grúas se están moviendo, dijo Caleb en voz baja. El cargamento fue liberado. Lléveme al aeropuerto, respondió Fiona, cerrando los ojos. Me voy a casa. Estaba lloviendo en Nueva York cuando Fiona regresó. Era una lluvia fría e intensa que lavaba las calles y olía a asfalto mojado y ozono. No fue a su departamento. No volvió al St. Regis. Tomó un taxi directo al distrito financiero. Gallagher Holdings ocupaba los 3 pisos superiores de un monolito de vidrio y acero con vista al East River. Era una fortaleza de riqueza silenciosa. Los pisos eran de mármol italiano, las recepcionistas hablaban en susurros, y el equipo de seguridad usaba auriculares y trajes que costaban más que el salario anual de Fiona en Aurelias. Caminó pasando el mostrador de recepción. El guardia se movió para interceptarla, pero Gideon salió de un pasillo adyacente, levantando la mano. El guardia retrocedió al instante. Gideon miró a Fiona. Sus ojos recorrieron las líneas de cansancio alrededor de su boca, el ángulo afilado e implacable de sus hombros. No le ofreció una sonrisa condescendiente. Solo asintió. Está en su oficina. Fiona caminó por el corredor. Al final, un par de puertas dobles de roble estaban entreabiertas. Las empujó sin tocar. Arthur Gallagher estaba de pie junto a los ventanales que iban del piso al techo, sosteniendo un vaso de licor ámbar. La ciudad se extendía debajo de él, una cuadrícula de luces borrosas por la lluvia. La oficina era enorme, decorada en tonos de pizarra y caoba, exudando el mismo poder frío y calculado que el hombre que la habitaba. No se dio la vuelta cuando ella entró. Caleb envió la confirmación, dijo Arthur, con la voz resonando levemente en la sala amplia. El cobalto está en el agua. Sarma tomó el millón y garantizó la ruta. Fiona caminó hacia su enorme escritorio de teca. Abrió el maletín de cuero y lo dejó caer sobre la madera pulida con un golpe fuerte, irreverente. Tomó el millón porque lo amenacé con entregarlo a los carteles locales, dijo Fiona, sin rodeos. Arthur por fin se dio la vuelta. Tomó un sorbo de su whisky escocés, con sus ojos grises como pizarra fijos en los de ella. No me importa cómo lo hiciste. Me importa que esté hecho. Comprobaste mi teoría, Fiona. Eres increíblemente efectiva cuando dejas de fingir que eres invisible. Me tendiste una trampa. Arthur levantó una ceja. Te di una oportunidad. Me mandaste a un cuarto con un hombre que tenía $80 millones en apalancamiento ilegal, sabiendo que si yo fallaba, la culpa caería sobre mí. Fiona rodeó el escritorio, acortando la distancia entre ellos. Ya no era una empleada. Había cruzado el umbral. No me diste una oportunidad. Me usaste como un explosivo desechable. Si todo estallaba en mi cara, tus manos quedaban limpias. Arthur no retrocedió. Dejó su vaso sobre una mesa auxiliar. Bienvenida al mundo real. Todos son una herramienta. La única diferencia es quién sostiene el mango. Yo no soy una herramienta, dijo Fiona, con la voz bajando a un ritmo peligroso y firme. Soy la razón por la que hoy no perdiste tu imperio. El aire entre ellos crepitaba. Era la misma tensión del restaurante, el mismo choque de voluntades de la bodega, pero la dinámica había cambiado fundamentalmente. Arthur la estaba mirando. De verdad mirándola. Y por primera vez, no la miraba desde arriba. Vio el pragmatismo despiadado que ella había forjado en los barrios bajos. Vio la inteligencia fría y cínica que igualaba la suya propia. Y debajo de todo eso, vio un fuego que se negaba a apagarse. ¿Qué quieres, Fiona?, preguntó Arthur en voz baja. La pregunta no era un rechazo. Era una negociación. Quiero el 10%. Arthur soltó una respiración que sonó sospechosamente parecida a una risa. 10% del cargamento de cobalto.
Son 8 millones de dólares, Fiona, por una sola tarde de trabajo. Son 8 millones de dólares por salvarte la vida, lo corrigió Fiona, con los ojos ardiendo en los de él. Sarma iba a llamar a los federales. Estabas expuesto. Yo cerré la brecha. 10%. Y no vuelvo a servir café jamás. Arthur estudió su rostro. El descaro de su exigencia era asombroso. Una mesera de un restaurante de gama media entrando a su oficina, exigiendo un porcentaje multimillonario de una operación de contrabando internacional. Era una locura. También era completamente justo. Dio un paso más cerca. La cercanía física era pesada, cargada de una atracción magnética innegable. Eran dos depredadores rondando la misma presa, dándose cuenta de que eran los únicos en la sala que hablaban el mismo idioma. ¿Crees que puedes con esta vida?, murmuró Arthur, con la voz bajando una octava, el aroma a bergamota y whisky envolviéndola. ¿Crees que puedes nadar en estas aguas sin ahogarte? Me he estado ahogando desde los 19 años, Arthur, susurró Fiona, negándose a apartar la mirada, usando su nombre de pila como una reclamación deliberada de igualdad. Estoy cansada de solo mantenerme a flote. Quiero el barco. Arthur Gallagher sonrió. No fue una sonrisa cruel. Fue una expresión terrible y genuina de aprobación oscura. Estiró la mano, sus nudillos rozando levemente la seda de la solapa de ella, un gesto que era mitad amenaza, mitad promesa. 10%, accedió Arthur en voz baja. Y un escritorio fuera de mi oficina. Empiezas el lunes. No llegues tarde. Fiona sostuvo su mirada un segundo más, dejando establecida la certeza absoluta de que había ganado. No dijo gracias. Simplemente se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando el maletín sobre su escritorio. Entró al elevador, las puertas se cerraron, cortando la vista del imperio del que acababa de arrancar un pedazo. Mientras la cabina caía hacia la calle, Fiona miró su reflejo en las puertas espejadas. La mesera cansada estaba muerta. La chica asustada escondida en los barrios bajos había desaparecido. Lo que quedaba era algo mucho más peligroso. Vaya, qué cambio de poder tan enorme. Fiona pasó de sobrevivir en las sombras a exigir un lugar en la mesa junto a uno de los hombres más peligrosos de la ciudad. Su química es absolutamente eléctrica. Y ya saben que esta nueva sociedad va a ser explosiva. Si te enganchó esta historia de romance oscuro y crudo, y quieres ver cómo Fiona maneja su nueva vida como igual de Arthur, dale like a este vídeo. Comparte esta historia con quien ame a una protagonista brillante y valiente. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio de este intenso drama de mafia.